Hola nuevamente. Bueno, quería invitarlos brevemente a que notemos los aspectos específicos que San Pablo Apóstol utiliza para describir el tipo de unidad de la iglesia que ellos instituyeron. Miremos, por ejemplo, qué clase de iglesia, qué clase de unidad es a la que se refiere específicamente las Sagradas Escrituras cuando nos describe muy detalladamente para nuestro conocimiento esta clase de unidad. Comencemos en Efesios capítulo 4 versículo 3. Dice, solicitos en guardar la unidad. La palabra en griego ahí es enotes, que quiere decir ser uno. No quiere decir estar unidos, sino quiere decir ser uno. Viene del nombre griego, de hecho, del número uno. Dice, solicitos en guardar la unidad, o sea, el ser uno del espíritu en el vínculo de la paz. Y prosigue a describir las características que la hacen una a la iglesia, una en el vínculo de la paz. Entonces veamos cuáles son esos atributos de esa única iglesia. Primero, es ser visible. Es una unidad visible. Está en Efesios 4:4. Un cuerpo. Los cuerpos no son invisibles, los cuerpos son visibles, tangibles. Característica número 2, una unión invisible, espiritual. Está en Efesios 4:4. Dice, y un espíritu. Así que no es solo o únicamente una iglesia espiritual o invisible. No, es una iglesia en cuerpo y en espíritu, visible e invisible. Después nos muestra la tercera característica, es que tiene unidad escatológica, es decir, de la escatología es la esperanza común respecto al final de los tiempos. Entonces debe tener esa esperanza en común. Está ahí en Efesios 4:4, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una esperanza común. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección de los muertos y la vida eterna. La decimos en el credo, que viene de los apóstoles el credo. Esa es nuestra esperanza como cristianos. El cuarto elemento es una unidad cristológica, es decir, en Cristo, como un único Señor, un único Salvador, un único Redentor. Lo dice en Efesios 4:5. Un Señor. Solo uno fue concebido por el Espíritu Santo. Solo uno fue nacido de virgen. Solo uno tiene carácter divino y al mismo tiempo 100% humano. Solo uno quien ha cumplido las más de 400 profecías acerca de él mismo. Solo uno quien resucitó a los muertos por su propia voluntad. Solo una persona en toda la humanidad tiene estas características. Así la llames en ruso, en español, en alemán, en inglés, en hebreo, en etcétera. Solo hay uno. La otra característica, unidad doctrinal. Está también en Efesios capítulo 4 versículo 5. Dice, una fe, es decir, una creencia. No varias, una sola. Es decir, creemos en lo mismo. Es incambiable, inmutable, a pesar de la proliferación de creencias que a propósito están profetizadas que vendrían y confundirían a muchos. Así que ojo, mantenernos en la fe apostólica es en esa creencia original y apostólica. Esto se ve, por ejemplo, demostrado históricamente en esa iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, cuando inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo recitaban el credo apostólico, lo llamaban de hecho la regla de la fe. Este credo apostólico generó siglos adelante el credo Nicene y después el Nicene Constantín, porque son adaptaciones a un entendimiento y a un lenguaje más contemporáneo a medida que la sociedad va evolucionando, pero nunca sin comprometer esos principios declarados por la enseñanza apostólica, por los apóstoles y por el credo apostólico que recitamos aún hoy en día. El sexto elemento, con unidad sacramental, está en Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un bautismo. Esa es la manera en que el Señor mismo dijo cómo se nace de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recuerden, a través de agua y espíritu. Y recordemos también que Él mandaba a sus apóstoles a bautizar a la gente. Esa es la enseñanza oficial bíblica y apostólica. Cualquier otra fórmula no es bíblica. Todo lo que difiera de eso para nacer de nuevo no es bíblico. Es en el bautismo. No lo digo yo, está en la Biblia. El séptimo elemento, unidad teológica, está en Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ojo con esto.
Adicionalmente, esto nos muestra la Santísima Trinidad. Miren cómo comienza esta descripción de unidad que hemos visto con la unidad en el Espíritu, la unidad en Cristo y ahora la unidad en el Padre, nuestro Padre. Y dice que el Padre está en todos. Eso no quiere decir que todos tengan la razón, pero no podemos ir a pensar o creer o inclusive decirle a otros que no tienen a Dios o al Padre porque no creen lo mismo que yo. No, 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 no. Aquí leemos que Él está en todos. No lo digo yo, está en las Sagradas Escrituras. Entonces démonos cuenta cómo es la descripción de esa unidad perfecta, bíblica. Es como una unidad perfecta que solo se ve en la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? La Santísima Trinidad es algo tan incomprensible en su totalidad para nosotros, por eso está en la categoría de un misterio, pero sobre el cual hemos tenido a través de los representantes oficiales que nuestro Señor Jesucristo estableció, es decir, de los apóstoles, revelación parcial de esos misterios y a través de las Escrituras, ¿no es cierto? Bueno, los invito a que usen estos aspectos, esta lectura de Efesios en el capítulo 4, esos primeros versículos, para que miren detalladamente esos criterios de la iglesia establecida en la época apostólica de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que Jesús fundó, porque esa es la iglesia que Él fundó, debe reunir esos elementos, no pueden faltar, debe tener esos atributos, son como unos requerimientos, no pueden unos sí y otros no, no. Entonces usemos las escrituras para ayudarnos a distinguir si una iglesia es legítima o no, o si es fundada por cualquier persona, o por fulano, o por sutano, si ellos mismos se dan autoridad, su ideología, sus definiciones, etc. La iglesia de los apóstoles es una sola. Ojalá nos sirva a todos. Gracias y bendiciones.